La voz incorrecta te saca del lugar correcto. La voz incorrecta te saca del lugar correcto. ¿Por qué? Como iglesia en este tiempo hemos aprendido a sobrevivir. Porque si vivimos, ya vivimos, pero hemos aprendido a sobrevivir en circunstancias como la de hoy. Y eso es algo que a veces el sobrevivir no solamente quiere decir que estamos avanzando, sino que solamente estamos sobreviviendo. El sobrevivir no quiere decir que nuestra vida está avanzando. Sobrevivo a fin de mes, pero no quiere decir que estás avanzando. Estoy sobreviviendo mi emprendimiento, en mi trabajo, en mi matrimonio, pero no quiere decir que estás avanzando. Y como iglesia muchas veces nos centramos en eso, en sobrevivir con una palabra, en sobrevivir en la semana, en sobrevivir con la voz de Dios, en sobrevivir con un versículo, en sobrevivir con un mensaje. Y nuestra vida pasa a sobrevivir y nos desenfocamos en avanzar en nuestra vida. Por eso hay personas presentes físicamente en una iglesia, en un matrimonio, pero escondidos, no físicamente, sino como en un ámbito, en una esfera. Usted va a trabajar, pero su trabajo es como que usted está escondido en su trabajo. No avanza, simplemente sobrevive. Venimos a la iglesia físicamente, pero estamos escondidos espiritualmente. Nos acercamos al altar, hay fuego en el altar, hay presencia, pero nos escondemos de ese fuego. Entonces quiero sembrarte esta palabra y decirte que la voz incorrecta te saca de esos lugares correctos que deberías estar. Porque una voz te direcciona, una voz te eleva o una voz te hunde. Una voz te hace cerrar cosas y una voz te hace abrir oportunidades, puertas. Y a esto quiero llevarte a la historia de Elías. Elías era un profeta, lo vamos a encontrar en el libro de Reyes. Elías era un profeta. Y era un profeta donde él oraba y caía fuego. Él oraba y llovía. Veía la gloria de Dios sobre su vida. O sea, era un profeta literalmente de poder, de unción, de fuego. Y este profeta dice que se cruzó con una mujer llamada Jezabel. Y dice que la mujer le dijo: hey, tú que me ataste a mis profetas, te voy a matar. Dice que le envió un mensaje. Ni le dijo, le envió un mensaje, le envió un mensajero. Y le dice: te voy a matar antes que, o como los dioses digan, antes que los dioses digan, yo te quiero ver muerto. Y esa voz escuchó, ese mensaje escuchó Elías, un profeta poderoso de fuego. Se fue, dice que dijo: oh, me agarró temor. O sea, entró en pánico. Me va a matar esta mujer. Obviamente era una mujer poderosa. No quiero entrar en contexto de ella, sino en contexto de la voz. Esta mujer le envía el mensaje y Elías le agarró miedo. Caminando, dice que saliendo del camino, deja a su criado. Del criado se introduce al desierto. Del desierto entra a una cueva. Y en esa cueva empieza Dios a manifestarse. Empieza a decirle: bueno, Elías, ¿qué haces acá? Y Elías le dice: hey, he sentido temor porque he quedado solo. Y en la cueva Elías lo que hace es empieza a ver tornado, empieza a ver movimientos, terremotos y fuego, y no estaba la voz de Dios ahí. Él dice: no estaba la voz de Dios ahí. La Biblia lo dice. Todos moveres de naturaleza, pero Dios no estaba ahí. Pero sin embargo viene un silbo apacible y dice que ahí estaba la voz de Dios. Y le empieza a hablar a Elías. Y le vuelve a decir de nuevo: ¿qué haces, Elías, acá? Y le dice: tuve miedo de nuevo. Le dice: mira, tengo miedo. Hay una mujer que me ha mandado a matar y tengo miedo. Por eso vine acá, a esta cueva, a refugiarme. Dice que Elías en ese momento le dice: yo soy el único que quedó. No, Elías, no es así, le dice Dios. Hay 7,000 todavía como tú.
y que no se han doblado a Baal, o sea, no han doblado sus rodillas, o sea, no le han servido a dioses ajenos, sino que se han permanecido fieles a Dios. Han permanecido con una visión clara, con un llamado, han mantenido su fe en Dios, no se han doblado a Baal. Entonces Elías, ¿qué hace? Empieza a reconocer la voz de Dios, sale de esa cueva, sale por el desierto, vuelve al camino y se introduce de nuevo el propósito a ungir, a levantar reyes, a levantar profetas. ¿A qué voy con esto? En la historia o en nuestra propia vida hay voces que nos sacan del lugar y nos introducen en lugares incorrectos. Estamos caminando en el lugar correcto, pero tan solo escuchamos una voz, un consejo, y nos introducimos al lugar incorrecto. Pero hay una voz que la cual te introduce en el lugar correcto. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Quiero sacar enseñanzas de esta historia para sembrarte, porque Elías lo que hizo cuando escuchó una voz incorrecta, lo que hizo es aislarse, se mantuvo solo, dejó su criado. Lo primero que hizo es dejar su criado, y el criado es una persona en la cual depositas tus enseñanzas. El criado no solamente es el que te sirve, sino el que recibe las instrucciones. Un siervo es como un discípulo, el siervo es como una familia, el siervo es como un emprendimiento, el siervo lo es todo, es tu propósito, es como un legado a donde vos depositas confianza del trabajo que estás haciendo. Por ejemplo, en los hijos, instruye al niño cuando es pequeño, cuando sea grande no se apartará. Eso es una mirada de lo que tenía que hacer Elías. Elías tenía que sembrar en ese siervo, en ese discípulo. Pero lo que hizo Elías al escuchar una voz incorrecta, cuando viene una voz incorrecta, te aísla del propósito de Dios, te aísla de lo que tienes que hacer. Si tienes que predicar, si tienes que construir en tu familia, si tienes que construir en tu matrimonio, si tienes que construir en tu empresa, en tus negocios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aislamos. Y el diablo lo que quiere, al no poder destruirte, te quiere aislado. Porque aislado tus emociones, tus convicciones están adulteradas por la voz que escuchamos. Dice que cuando Elías sale del camino, me habla de que el camino es Jesús. Él se apartó de los caminos de Jesús, porque Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, la verdad y la vida, quiere decir que al haber un camino puede haber otro, y muchos. Y si Él es la verdad, quiere decir que hay muchas verdades que sin embargo son mentiras. Pero ¿cuál es la diferencia, pastor? ¿Cómo voy a saber si es el camino y si es la verdad? Si hay mucha gente hablando mentira por verdad, y me muestran un camino el cual es correcto, pero sin embargo me lleva a la muerte. Y ahí se diferencia el camino. Porque hay caminos que a veces pensamos que están bien, decisiones que están bien, porque oímos una voz de miedo, una voz de inseguridad. El camino, la verdad y la vida. Este Elías se había apartado de ese camino. Ese camino que le daba seguridad, ese camino que le daba esperanza, que tenía fe, que tenía fuego, que tenía poder, que tenía unción. Se había apartado de ese camino. Pero ¿qué hace Elías? Entra, no solamente se sale del camino, y eso es una enseñanza y es un principio. Cuando salimos del camino, cuando dejamos de seguir a Jesús, muchas veces nos introducimos a un desierto. Y el desierto no es malo. El desierto no es malo. ¿Saben por qué? Porque el desierto muchas veces, el desierto no te quita lo que tienes, te revela lo que tienes adentro. Lo repito. Cuando te introduces al desierto, no solamente revela lo que tienes
En el sentido figurativo, si tienes poder, si tienes puesto, si tienes unción, si tienes dinero, si tienes paz, si tienes salud. Lo que está diciendo el desierto es que tienes en el corazón. Dice, te llevé al desierto para ver qué había en tu corazón, dice la Biblia. Muchas veces nos introducimos a un desierto y ese desierto no solamente viene a traer pérdidas, sino que en un desierto, cuando te sacan el dinero, ¿dónde estaba tu confianza? Cuando pierdes el trabajo, ¿a dónde estaba tu fe? ¿A dónde estaba tu seguridad? ¿Estaba puesta en el trabajo? ¿En el jefe? ¿En tu sueldo? ¿A dónde estaba puesto? Luego entra al desierto y luego entra la cueva. Y la cueva para mí es algo que es como la última instancia de un hijo de Dios, de un hombre que ha sido ungido, que ha sido hombre que ha aportado la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces degustamos de los milagros, de las señales, de los prodigios, degustamos de muchas cosas de parte de Dios. Pero sin embargo, hay una voz de la cual nos saca de ese lugar correcto y nos introduce y nos posiciona en un lugar incorrecto, donde a nosotros nos parece que está bien. Seguimos ese camino y nos lleva a una cueva. Estuve viendo una cueva. En ese momento una cueva era dentro de una montaña y era un hueco adentro. Y la montaña es de piedra, ¿o no? ¿Sí o no? ¿De qué son cuando va a Ushuaia, a Tolwyn? ¿Qué ve ahí? Ve montañas. ¿Y de qué está hecho eso? De piedra. Y es una tremenda enseñanza para mi vida. Y eso te quiero sembrar hoy. Porque cuando salimos del camino de Dios, y no estoy diciendo que no se congreguen ni nada de eso, que faltas 2 días a la reunión y ya te apartaste del Señor. No. Estoy diciendo que hay principios, valores que Dios ha establecido y los cuales nosotros nos apartamos. Nos llevan a dejar el propósito primero. Segundo, al desierto. Pero Dios no se olvida, porque dice que le daba a Elías pan y agua. De vez en cuando recibimos una palabra, recibimos un fluir del Espíritu. Pero sin embargo no nos quedamos con eso. Nos vamos y nos introducimos al desierto y a la cueva. Y la cueva representa dureza. Ya es la última instancia del ser humano, cuando el corazón se endurece por escuchar la voz incorrecta. Se endurece, parece una piedra el corazón. Querés entrar, querés orar, querés ministrar, querés aconsejar, pero hay una piedra alrededor de esa familia, alrededor de nuestra mente, alrededor de nuestro corazón. Y ni aún oración ni ministración, nada puede entrar. Es una piedra. Pero esa piedra se produce por lo que hemos escuchado. Y esa cueva representa encierro, aislamiento, dureza, y representa eco. Usted va a ir a una cueva, o a veces pasa en el baño, usted se sienta en el baño, o no se sienta, sino que está parado nada más. Vamos a ponerlo así, esa imagen, ¿no? Usted está dentro del baño, cierra toda la puerta y grita y empieza a escuchar el eco de su propia voz. Eso pasa en una cueva. Hay ecos. Por ende, siempre se escucha una persona aislada que pasó por el desierto y que se introdujo a una cueva. Hay un eco. ¿Cuál es el eco? El eco que en la voz que nos sembraron se empieza a escuchar en las paredes y no puede salir por la piedra de la cueva que se genera en nuestras vidas. Y ese es el eco que rebota.
Y en la misma palabra incorrecta que nos sacó de los lugares correctos, nos empieza a golpear y nos termina ministrando, y al final terminamos creyendo en ese eco que rebota en la dureza de nuestra propia vida. Y hay una historia también. Adán cuando pecó con su mujer, dice que Adán fue y dice que ellos se vieron desnudos, comieron del fruto, se vieron desnudos y se fueron detrás y se escondieron en los árboles. Coincidencia, ¿no? Elías lo mismo, escuchó una voz, la serpiente al Génesis, en Reyes, Jezabel. La mujer escucha a la serpiente y le transmite al hombre. El hombre: escondámonos, vamos a escondernos de Dios. Jezabel amenaza con un criado a Elías y lo introduce a un desierto y lo lleva a una cueva. Se esconde. Toda voz incorrecta te saca de los lugares y te posiciona en lugares aislados. Aislado. Por eso Adán se escondió entre los árboles y Elías se escondió en una cueva. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido siempre termina aislado. Siempre termina aislado. Ezequiel 36:26 dice: quitaré el corazón de piedra. En pocas palabras, hoy Dios quiere decirnos: voy a sacarte de esa cueva. Voy a sacarte de esa cueva. ¿Cómo? Cambiando el corazón. Porque la cueva es una piedra por fuera y Elías estaba endurecido por dentro. Jezabel habló fuerte, pero Dios habló apaciblemente. Y eso es lo que pasa también en Génesis. La serpiente trajo duda, trajo una voz incorrecta para el propósito de ella era sacarlo del huerto del Edén. Pero Dios lo vuelve a introducir en Jesús. En Jesús nosotros somos reconciliados con Dios. La voz de Dios no es un privilegio de los profetas, es un privilegio de los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, puede escuchar hoy la voz de Dios y ser direccionado por la presencia del Espíritu Santo. Porque hay voces que hablan fuerte, pero que te sacan del propósito. Hay voces que te hablan apaciblemente y te introducen al propósito de Dios. Pero hay algo que dentro de esa cueva, lleno de esa oscuridad, que quizás escuchar una voz incorrecta, la voz incorrecta trae miedo, trae inseguridad, te lleva a una soledad, a aislarte, a centrarte en tu propia opinión, a centrarte en tus propios consejos y no tenerlo ni en cuenta ni a Dios. No estoy diciendo que la iglesia tiene que ser tu centro, de ninguna manera. Cristo tiene que ser tu centro, Jesús tiene que ser tu centro, la palabra de Dios tiene que ser tu fundamento en tu casa, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu fe. Porque yo puedo tener mucha fe y tenerla puesta en cualquier lado, menos en Dios. Puesta en el dinero, puesta en los médicos, puesta en mi puesto de trabajo, puesta en mi matrimonio, en mi hombre, en mi mujer. Pero sin embargo se rompe eso y todo se me derrumba. Podemos tener una fe gigante para mover montañas, pero si tu fe está puesta en esa montaña, la montaña no se va a mover. La fe tiene que estar puesta en Dios, porque Él es el que mueve la montaña. Él es el que quita la adversidad, el luto, y pone vida, pone felicidad, pone gozo, pone plenitud. Amén. Él es el que puede cambiar los diagnósticos. Si tu fe está puesta en los médicos, y los médicos no pueden hacer nada. Pero cuando tu fe está puesta en Él, el creador de todo, Él con una sola palabra puede crear y deshacer todo. Él puede abrir, puede cerrar. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa, Él es el omega. Él es el príncipe de paz.
Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Dios, ahí tienes que poner tu fe. Y cuando tu fe está puesta en Él, todas las cosas son añadidas para tu vida, para tu casa, para tu persona, para tu corazón. Yo que usted estaría dando ese grito de júbilo, porque Dios es el que puede cambiar tu historia hoy. Pero una voz incorrecta te puede introducir a lugares incorrectos. Una voz te puede destruir, una voz te puede llevar al desierto, una voz te puede llegar a pensar mal de alguien, una voz incorrecta te puede llegar a querer destruir a alguien, una voz incorrecta te hace encerrar en una dureza del corazón, de la mente. Pero hay algo que en esa cueva puedo identificar, que Dios no estaba en los moveres grandes. Dios no estaba en los moveres grandes. Había terremoto, había fuego, había vientos grandes, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en un silbo apacible, en un silbo apacible. Y me conmovió mucho esta palabra, porque Dios puede entrar a lugares donde muchas personas no pueden entrar, donde muchos consejos no pueden entrar. Dios puede entrar y romper toda dureza del corazón, puede romper cualquier diagnóstico, puede cambiar lo que sea, puede cambiar la situación de nuestra vida. Si el odio no ha llenado, si la adversidad no ha llenado de corazas, de esa cueva llena de piedras. Cuando no han lastimado, cuando no han abandonado, cuando no han dejado, cuando han sembrado palabras. No sé si tu padre, tu madre han sembrado palabras de lo que esperabas que te amen. Has recibido fracaso, has recibido rechazo, has recibido frustración, has recibido malos tratos. Pero ¿saben qué? Eso se creó con una coraza. Pero Dios solamente puede entrar ahí. Solamente Dios, solo la voz de Dios puede entrar lo que bloquea la luz. La cueva puede bloquear la luz en tu vida. La cueva puede bloquear personas. La cueva puede bloquear movimientos que vos puedas hacer, que puedas entrar, que puedas salir, que puedas emprender, que puedas bloquear personas. Hoy en día se bloquea por WhatsApp, se bloquea por cualquier lado. Pero primero, antes lo bloqueamos en el corazón. No, con esta persona. Pero resulta que Dios solamente puede entrar ahí y sanar esa herida, sanar lo que alguien te sembró, esa voz que te llevó a estar en esa cueva. Hay algo que no puede bloquear esa cueva, es la voz de Dios. No sé qué es lo que generó una cueva, que te introduzcas en una cueva, pero solamente la voz de Dios puede entrar en ese lugar. Solamente Dios puede entrar en ese lugar y transformarlo todo, pero literal. Él cambia ese corazón de piedra y pone uno nuevo. Y no estoy diciendo que tener odio, tener rencor, tener rechazo, tener herida está mal. Está mal no sanarla, sino salir de esa cueva. No está mal. Venimos a este mundo y todo el mundo es herido, todo el mundo pasa por procesos y desiertos. Deja algo y vuelve a empezar otro, y no le sale y vuelve a dejar y empieza otra. No está mal. Lo que está mal es escuchar la voz incorrecta, teniendo una voz que te puede guiar correctamente. Aquí hay personas que puedo ver esto, puedo ver que hay personas que esa cueva lo ha llevado a aislarse, y ni aún a sus hijos pueden sembrar algo porque están en esa cueva. La cueva no es un estado físico, es un estado espiritual, es un estado de ánimo. Porque una palabra es mentira, que la palabra la lleva el viento. Una palabra te puede marcar para toda tu vida. Una palabra de un padre a un hijo puede marcar para toda la vida. Por eso Dios levantó y profetizó sobre este tiempo, y dice que Él levantaría el espíritu de Elías en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque los padres van a volverse a los hijos y los hijos van a volverse a los padres. Hay personas que no han sabido ser padres ni madres, no han sabido ser ni hijos, porque hay personas que se han introducido en una cueva por
escuchar la voz incorrecta. Y Dios hoy quiere sembrarte una voz correcta y disipar toda esa voz que te ha estado por mucho tiempo, has estado escuchando en un eco, por estar aislado, por estar oscuro, lejos de la luz, lejos de la verdad. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida. Yo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús que esa voz, que hay algo ahí interno, que esa voz ahora se disipa y se enmudece en el nombre de Jesús. Y declaro que vas a empezar a escuchar la voz de Dios, porque eso no es un privilegio de los profetas, es un derecho de los hijos de Dios. Tu derecho es escuchar la voz de Dios. Si hace mucho tiempo te has secado, te has alejado, ese desierto te secó y quizás no fluía el agua del Espíritu, no fluía la palabra. Hoy es el día donde dice el Señor: voy a poner mi palabra sobre tu vida y voy a avivar ese sequedal. Dice el Padre: voy a sacarte de esa cueva, porque hay momentos donde la cueva no se puede romper, no se puede mover, pero sí se puede mover el que está dentro de esa cueva. Y ese sos vos, porque Él va a mudar ese corazón de piedra a un corazón de carne. Lo que estaba endurecido ahora va a ser blando, va a ser sensible. Voz sensible, el silbo apacible. Silbo apacible. Amado pueblo, iglesia, yo te voy a invitar a ponerte de pie y quiero orar por tu vida. Y quiero que todas las personas que hoy quieren recibir esa voz del Espíritu Santo, hoy ven al altar. Ven al altar y declaro en el nombre de Jesús que Dios estará ministrando tu corazón. Es Dios es el que te va a estar sacando de esa cueva. Es Dios el que te restaura, no un hombre. No es una palabra de hombre, es la palabra del Espíritu, la cual te dimensiona, te transiciona a nuevos estados. En el nombre de Jesús yo declaro que todo lo que estaba seco, todo lo que estaba en la oscuridad ahora pasa a la luz. De lo que estaba en las tinieblas pasa a la luz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y toda esa voz que venía, esa voz de odio, esa voz de rencor, esa voz que traía solamente herida, que traía frustración, ahora en el nombre de Jesús se calma en el nombre de Jesús. Y declaramos, cerramos y cerramos esas ventanas por las cuales esas voces vienen a afligirte. Vienen a llevarte a lugares incorrectos, a lugares secos, a lugares desérticos, a lugares donde la voz de Dios no está, donde la voz es solamente, escuchas solamente el dolor, solamente escuchas la angustia, pero solamente Dios puede entrar a ese lugar. Solamente Dios. Si eres esa persona y quieres recibir más de Dios, corre al altar ahora. Haz unos pasos al frente, deja de luchar y ven, porque Dios quiere cambiar y transformar, quiere elevarte, quiere sacarte de esa cueva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El altar está abierto. Puede pasar, puede pasar.